Vamos a ver cómo va la octava beta de iOS 18 en el iPhone XR. Ya lo probé en el iPhone XS Max y en el iPhone 11, por si quieren ir a verlo, se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Entonces, primero vamos a ver cuánto me pesó la octava beta de iOS 18. Podemos ver que me pesó unas 227 megas aproximadamente. Vamos ahora a confirmarlo aquí en la configuración. Podemos ver que ya está actualizado. También vamos a hacer una pequeña prueba de batería, así que pues vamos a mirar cómo estarían las cosas aquí. Entonces acá tengo una condición de 95% y la última carga al 100% fue hace 16 minutos. Desde que lo desconecté no lo he utilizado para nada. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a empezar con Snapchat. Vamos a ver cómo estaría el rendimiento de iOS 18 Beta 8 en el iPhone XR. Vamos a ver si ha mejorado, porque en el iPhone 11 es donde más se notó la mejora. Vamos a ver si aquí en el iPhone XR también es lo mismo. Entonces vemos que en YouTube, pues bueno, anda bastante bien. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook. Listo, ya lo tenemos abierto. Hasta el momento se está comportando bastante bien. Y ahora más adelante que abramos todas las aplicaciones, vamos a ver cómo se comporta. También vamos a hacer una pequeña prueba en cuanto a la memoria RAM. Ya ustedes saben cómo lo hago. Entonces podemos ver que hasta el momento está funcionando bastante bien. Vámonos ahora con Instagram. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que está abriendo las aplicaciones rápido. Vamos a deslizar por aquí. Vamos a esperar a que cargue el contenido. Bien, seguimos deslizando. Vamos ahora a mirar por acá los Reels. Vamos a deslizar por aquí. Vemos que se está comportando bien. Ya en este momento se está poniendo tibio. Por alguna razón iOS 18 Beta 8 está calentando bastante los teléfonos. Creo que eso debe ser una buena señal, tal vez. Vámonos ahora con X. Digo que puede ser una buena señal porque eso quiere decir que el procesador está rindiendo bien. Pues bueno, en mi opinión. Vamos ahora a entrar por acá en algún perfil de estos. Por cierto, Instagram creo que no lo probé bien. Ya volvemos a mirar. Entonces vemos que hasta el momento se está comportando bastante bien. Vamos a deslizar a ver si notamos de pronto algo de lagueo o como de ralentización. Bien, pues vemos que no. Vamos a la pantalla de inicio, deslizamos por acá. Bien, vámonos ahora con Instagram otra vez. Vamos a los Reels, vamos a entrar por acá en algún perfil cualquiera. Vamos a mirar más videos. Bien, nos salimos, seguimos deslizando, entramos por acá en algún otro perfil cualquiera. Seguimos mirando más videos. Bien, nos salimos, seguimos mirando más videos por acá. Entramos a otro perfil. Vamos a mirar más publicaciones. Bien, vemos que hasta el momento se está comportando muy bien. Vamos ahora a mirar qué pasa si abrimos la cámara. Bien, vamos a cerrarlo. Seguimos deslizando. Ahora nos vamos con Twitch. Pero fíjate que en algunas ocasiones como que la animación al momento de salir de las aplicaciones como que no las hace bien. Ha mejorado bastante a comparación con iOS 18 Beta 1 o con las primeras versiones de iOS 18 más bien. Pero pues de igual forma por ahí vemos que todavía le falta un poquito, ¿no? Vamos a abrir un directo de estos. Bien, vamos a salirnos, el Picture in Picture, funcionando bien. Vamos a salirnos, sigamos mirando más directos por acá. Entramos ahora en este otro de aquí, nos salimos. Bien, las animaciones las están haciendo bien. Vámonos ahora con SpecTest. Listo, vámonos ahora con TikTok. Pues al menos en las animaciones, en el Picture in Picture. Vamos a ver aquí en TikTok cómo se estaría comportando. Bien, deslizamos aquí en TikTok. Vemos que hasta el momento se está comportando muy bien. Vamos a entrar en algún perfil cualquiera. Bueno, ahí tuvimos algo de delay, como pudiste ver. Seguimos mirando por acá más publicaciones. Nos salimos. Seguimos deslizando por acá. Entramos ahora en otro perfil cualquiera. Seguimos mirando más contenido. Bien, nos salimos. Seguimos deslizando por acá. Vamos a sacar los comentarios. Aquí ya está cargando el contenido. Vamos a entrar ahora en este perfil. Vamos a deslizar por aquí, a mirar cómo se comporta. Sacamos los comentarios. Bien, sacamos comentarios. Por alguna razón se están demorando como en cargar un poco los comentarios. Bien, seguimos mirando más contenido. Vemos que se está comportando muy bien. Pero se está comportando así de bien, más que todo para ver el contenido. Porque si vamos, por ejemplo, a grabar directamente desde la aplicación de TikTok, y si le vamos a colocar efectos y todo eso, ahí es donde vemos que ya le va a costar un poco de trabajo. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a deslizar por acá. Bien, vemos que se está comportando bien. Está cargando el contenido. Fíjate que sí le cuesta un poquito como de trabajo al momento de realizar bien las animaciones cuando salimos de las aplicaciones. Vámonos ahora con Netflix. Bien, aquí estamos esperando a que cargue bien. Vámonos ahora con Spotify.
Como que al salir de las aplicaciones las animaciones no son muy fluidas. Vámonos ahora con Amazon. Vimos que ahí tuvimos algo de delay. Bien, vamos a cargar por aquí algunas publicaciones, porque pues así probamos las 3 GB de memoria RAM que tiene. Para el próximo video lo haremos con el iPhone SE modelo 2020, ya que en este teléfono también ha ido un poco mal la iOS 18. Ha mejorado bastante también a comparación con las primeras betas. Así que pues vamos a probarlo para el próximo video, a ver cómo le iría la octava beta. Ya lo tengo listo. Entonces vemos que aquí en Amazon al momento de deslizar se comporta bien. Bien, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que las animaciones al momento de salir no las hace muy bien. Vámonos ahora con eBay. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones, como siempre lo hacemos, para probar las 3 GB de memoria RAM que tiene. Entonces vamos a abrir alguna publicación por aquí. Aquí ustedes están viendo cómo se comporta el iPhone XR con su última actualización. En este momento el teléfono ya está bastante caliente. Vamos a deslizar. Por ahí se ve que le cuesta como un poquito de trabajo, como si se pusiera un poquito lento. Vamos a deslizar por aquí en esta otra publicación. Es que yo creo que tal vez también es como falta de optimización de la aplicación. Pues creo, deben saber ustedes qué piensan de eso. Vamos a mirar otra publicación por acá. Bien, deslicemos rápido. Fíjate que sí se ve como que se caen un poquito los fotogramas, ¿no? Vámonos ahora con Mercado Libre. Listo, ya lo tenemos abierto. Yo os estoy mostrando aquí cómo está funcionando iOS 18 Beta 8 en el iPhone XR en pleno 2024. Ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Me vas a dejar saber acá abajo en los comentarios cómo lo ves, si crees que está lento o si crees que de pronto está bien, porque es que hay algunas personas que les va como muy bien con iOS 18 en el iPhone XR y hay otras personas que les va muy mal. Sinceramente sí ha mejorado bastante a comparación con las primeras versiones de iOS 18, pero todavía no está al nivel de iOS 17 y pues mucho menos de iOS 16. Vamos a mirar en cuanto a batería, seguimos todavía con el 100%, ya tenemos estas aplicaciones. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Estos juegos, siempre lo digo, los abro más que todo como para probar la memoria RAM, ya que al abrir estos juegos hay varias aplicaciones que se cierran. Pero si no abro estos juegos, las demás aplicaciones no se cierran. Y también en algunas ocasiones la batería baja. Entonces bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si tú tienes un iPhone XR con iOS 18 Beta 8, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Estaba descargando la configuración, ahora ya está cargando directamente el juego. Bien, vamos a mirar la animación de inicio. Bien, vamos a darle play. Por el teléfono sí que se ha calentado bastante. De todas las versiones beta que he probado de iOS 18, esta es la versión que más calienta el teléfono. Vamos ahora a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Subway Surf. Ya estamos cada vez más y más cerca de la versión final de iOS 18. Yo creo que para la próxima semana sale la versión RC, la Release Candidate, que sería como la versión final para todas las personas que tenemos betas. Y ya para la semana siguiente saldría la versión oficial para todo el mundo. Pues es como un cálculo aquí que estoy haciendo, ¿no? Entonces bien, vamos a dejarlo ahí. Fíjate que después de abrir esos 3 juegos ya nos bajó la batería 99%. Por eso es que yo pruebo estos jueguitos. Entonces ya tenemos estos 3 juegos abiertos, las demás aplicaciones. Vamos ahora a mirar cómo estarían las 3 GB de memoria RAM. Nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Subway Surf, Temple Run 2 abiertos, Temple Run 1 cerrado, Mercado Libre cerrado, eBay cerrado, Amazon cerrado, Spotify abierto, Netflix abierto. Vemos que en el iPhone XR está cerrando bastantes aplicaciones. Fíjate ahí el delay que tuvimos al momento de salir de Netflix. Vámonos con Tumblr. El delay que tuvimos al entrar a Tumblr, pero sigue abierto. Fíjate que le cuesta como un poco de trabajo reaccionar. Mira ahí. Vámonos ahora con TikTok. Cerrado, no es sorpresa. Vámonos con SpeedTest. Abierto. Twitch. Abierto. Vamos a ver si reacciona rápido. Fíjate que el brillo de la pantalla ya está bajando. Eso es debido al sobrecalentamiento. Fíjate que le cuesta bastante trabajo reaccionar. Bien, aquí lo puedes ver. Mira que está como lento el momento de pasar los videos. Mira lo lento que está. Vamos a salirnos, mira el delay, bastante notable. Vámonos con X. Abierto. Le cuesta trabajo volver a reaccionar.
Mira ahí cómo se ve, como si se cayeran bastante los fotogramas, más o menos. Vamos a dejarlo ahí. Delay, el momento de salir. Vámonos con Instagram. En Instagram sí está reaccionando un poco más rápido, pero fíjate que también le cuesta como un poquito de trabajo, ¿no? Mira cómo se ve ahí más o menos. Bien, vámonos ahora con Facebook, cerrado. Vámonos con Pinterest, abierto. YouTube, abierto. Vamos a ver si aquí reacciona más rápido. Le cuesta trabajo reaccionar. Le cuesta un poquito de trabajo reaccionar. Vámonos por la pantalla de inicio. Aquí sí reacciona un poquito más rápido. Pero fíjate que aquí le cuesta bastante. O sea, de hecho no está reaccionando en nada. No sé si de pronto sea problema de YouTube, porque fíjate que ya aquí en los shorts no está avanzando. Pero en la pantalla de inicio sí. Vámonos con Snapchat y abierto. Vamos a mirar por aquí las animaciones del centro de control, porque aquí se lagueaba bastante. Pues fíjate que ya como que no se laguea tanto, pero de igual forma no se siente muy fluido. Vamos a mirar por acá. Deslicemos así rápidamente. Bien, fíjate que ya tenemos 98% de batería. Y pues apenas llevo unos minutos. Vamos a mirar ahora en cuanto a las animaciones, así rápidamente. Bien. O sea, es que si lo vas a usar como de a una aplicación, de a dos aplicaciones, funciona muy bien. O sea, no vas a tener como estos problemas tan notables. Pero ya cuando empiezas a abrir bastantes aplicaciones y varios juegos, ahí es donde ya vas a ver problemas. Especialmente en cuanto a las animaciones, como que se traba un poco al momento de deslizar. Las aplicaciones como que no reaccionan rápido. Fíjate el delay tan grande que tuvimos ahí en Snapchat. Mira el delay, mira cómo está de lento, mira el delay tan enorme que tuvimos ahí en YouTube. Vamos a mirar de pronto, fíjate que está bastante lento, no, iOS 18 no le ha caído bien al iPhone XR. Mira que se ve bastante lentico. Mira como el delay que tiene. iOS 18 no le ha caído bien al iPhone XR. No le ha caído bien al iPhone XR. Definitivamente se ha puesto bastante lento. Pues como te digo, si es para utilizar de a una, de a dos, de a tres aplicaciones, no vas a tener este problema, pero cuando ya le empieces a exigir bastante con varias aplicaciones y algunos juegos, ahí es donde ya vas a tener problemas. Entonces miramos por acá, centro de control, fíjate que se laguea, fíjate que está bastante lagueado. Mira, está bastante lagueado. Vámonos otra vez por acá. Bien, como que ya se ha ido recuperando. Pero de igual forma no se siente fluido. No se siente fluido. Mira que por ahí se ve bastante lentico de vez en cuando. La batería ya nos cayó 97%. Y lo único que he hecho pues es estar abriendo las aplicaciones. Así que pues podemos ver que iOS 18 no le ha caído bien al iPhone XR. Como te digo, hay algunas personas que dicen que les va muy bien, pero de igual forma son muy pocas. La gran mayoría de personas dicen que les ha caído mal. Vámonos ahora a mirar por acá el resultado que tenemos en el Antutu. El Geekbench todavía no está funcionando. Mira el delay tan grande que tuvimos al momento de abrir esta foto o esta captura de pantalla. Con iOS 18 Beta 8 tenemos un resultado de 732.039 puntos. Sinceramente los puntajes están bastante altos, pues para la edad que tiene el teléfono, porque les recuerdo que este iPhone es modelo 2018 y pues solamente tiene 3 GB de memoria RAM. Pero a pesar de que el puntaje es así de alto, fíjate ya cómo estaba funcionando. Entonces por eso yo no me confío tanto de los puntajes, porque eso no importa si el teléfono está muy lento o no. De igual forma nos tiro puntajes altos. Así que pues por eso prefiero hacerlo de la forma tradicional, como de la forma que todo el mundo lo hace, como abrir aplicaciones, mirar cómo se comporta después de que vuelves a las aplicaciones que ya tienes abiertas. Bien, por aquí estamos viendo como las animaciones en la aplicación de fotos. Ok, vamos a dejarlo ahí, pero fíjate que no se siente fluido al momento de salir de las aplicaciones. Bien, entonces vamos a dejarlo ya ahí. Y ahora sí, vámonos con la prueba de batería. Vamos a iniciar la prueba con un 97%. Entonces aquí en el iPhone XS Max, que ya tengo video y te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayas y lo veas. Vamos a colocar un temporizador por 1 hora y vámonos con el juego de Subway Surf. Recuerden que estamos con 97% de batería. El brillo y el volumen vamos a dejarlos iguales los dos, como mitad de este icono. Lo que es el airdrop está solamente contactos, Bluetooth, Wi-Fi prendidos. No tengo SIM card, eso puede que influya un poco, pero pues por eso vamos a dejar el Bluetooth prendido, como para que compense. Entonces voy a estar aquí por 1 hora y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Y en ese momento ya acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Ya lo tenemos en un 81%.
Entonces ahora nos vamos otra hora con el juego de Asphalt. Este juego de por sí consume bastante batería, así que pues vamos a ver en cuánto nos queda después de estar una hora jugándolo. Y en este momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. Podemos ver que ya tenemos un 51%. Vamos ahora a mirarlo acá desde la configuración. Vemos que la última carga al 100% fue hace 2 horas. Lo que más batería consumió pues fue el Subway Surf y el Asphalt. El Antutu pues yo lo había hecho desde antes de ponerlo a cargar. Así que pues en conclusión, con iOS 18 Beta 8 el rendimiento no ha mejorado mucho. Yo decía que estaba mejor a comparación con las primeras betas, pero igual forma los cambios o las mejoras que le han hecho ha sido muy pocas. Cuando abrimos como de a una, de a dos, de a tres aplicaciones como que no hay tanto problema, pero cuando ya abrimos más aplicaciones o así demasiadas y las dejamos abiertas, ahí es donde ya vemos que le cuesta un poco de trabajo. Y si abres algunos juegos, por muy livianos que sean y todo eso, de igual forma vemos que le cuesta más trabajo cuando vuelves a las demás aplicaciones. Yo creería que ya esta sería como la última beta. Yo creo que ya simplemente falta es la versión Release Candidate y ya después sale la versión oficial para todo el mundo. Ya esperemos a ver cómo sería con la próxima actualización. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Recuerda también que cuando salga una versión más estable vamos a hacer una prueba de batería completa de 100 a 0 y vamos a compararlo con otros teléfonos que tengo aquí y también vamos a compararlo con la versión anterior, o sea con iOS 17. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.